Cuando la Tierra atraviesa zonas donde han quedado pequeños fragmentos de roca o hielo, estos meteoroides, por fricción con nuestra atmósfera, se queman produciendo estelas luminosas llamadas meteoros y conocidas popularmente como estrellas fugaces. En determinadas fechas, aquí estamos en agosto, en el 11 o 12 del mes, cerca de la constelación de Perseo, atravesamos auténticas nubes de polvo interplanetario, generalmente dejado por cometas, dándose el fenómeno de la lluvia de estrellas. Aquí el radiante, la dirección de la que parecen provenir, es la de Perseo, pero podemos observar en cualquier otra dirección y todavía verlas. Observar una lluvia de estrellas es uno de los espectáculos más impresionantes y baratos que te da la vida, no hace falta ningún instrumento. En noviembre, hacia el 16 o 17, se puede disfrutar de la lluvia de meteoros de las Leónidas, llamadas así porque el radiante parece estar en Leo. Aquí la tasa de meteoros es superior y, como vemos, la mayoría de los meteoros se extinguen antes de llegar al suelo, si no se convertirían en meteoritos. Vemos que en esta fecha la luna estaba llena, luego si cambiamos a otro año, por ejemplo al anterior, a 2015, seguramente se verían mejor. La mayoría de los meteoros son granos de arena y solo los más brillantes tienen tamaños entre el de una pelota de ping-pong y una de balonmano. Además del tremendo trasiego de aviación civil, sobre nuestras cabezas existe un número importante de satélites artificiales. Divisar, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, la ISS, es, por su creciente tamaño, cada vez más fácil. Impresiona pensar que a 400 kilómetros de altura vive un grupo itinerante de astronautas para los que el Sol sale cada hora y media y que realizan trabajos científicos interesantísimos en unas condiciones rocambolescas. Ahí vemos la estación espacial en un paso hacia las 7 de la mañana, 7 y 3 minutos, y típicamente esto es lo que veríamos: atravesar varias constelaciones, Casiopea, Cefeo en este caso, el Dragón, alcanzar una altura máxima que en este caso no ha sido mucho, ha sido de unos 15 grados, como se marcaba el cursor, y pocos minutos después, del orden de 7 u 8 minutos después, ponerse por el horizonte, como vemos aquí, desde las 7 y 2 hasta las 7 y 10, pues han pasado unos 8 minutos. De las 15 vueltas diarias alrededor de la Tierra, solo algunas producen pasos por encima de nuestro horizonte, y de estos, solo los que se dan al amanecer o al atardecer pueden hacer que el reflejo de la luz del Sol en la estación espacial venga en nuestra dirección. Ahí estamos viendo el segundo paso, sería a las 8 de la mañana, pero ya el Sol estaba demasiado alto, con lo cual quedamos cegados. Como digo, hay un montón de vueltas y de órbitas que da la estación espacial a lo largo del día y que no la hacen visible a un observador como nosotros. Por el día la luz del Sol nos ciega y por la noche, como está ocurriendo ahora, no hay luz del Sol que reflejar. Por cierto, se ve el enjambre de satélites que hay sobre nuestras cabezas. Ahí ya vemos un paso por encima del horizonte muy corto, apenas visible. Esto es medianoche, con lo cual no se vería, no hay luz del Sol que reflejar. Y ya por la mañana, a eso de las 6, hay otra oportunidad para ver el siguiente paso. Ahí vemos dónde está el horizonte, salida hacia las 6 de la mañana. Y vemos que prácticamente sería invisible por estar muy cercano al horizonte, no ha alcanzado ninguna altura apreciable. Tendríamos que esperar a días sucesivos.
Ahí veíamos que la distancia al Sol era lo suficientemente pequeña, es decir, estamos en el atardecer o en este caso en el amanecer, para que la geometría produzca la reflexión de luz adecuada. Aquí hemos pasado 2 días después, al 21 de noviembre, a las 7 de la mañana, y aquí sí que vemos que la estación va a alcanzar una altura apreciable. Vemos ahí del orden de 70 grados y luego empieza a descender. Pasemos a los cometas, que son conglomerados de hielo sucio y roca con dimensiones típicas de hasta 5 o 10 kilómetros y que generalmente habitan la zona transneptuniana, siendo reliquias de la formación del sistema solar. Aquí vemos el cometa Ison, que realmente no ha sobrevivido al último paso junto al Sol a finales de 2013. Vemos las distancias que en el año anterior han pasado de 8 unidades astronómicas que hubiera tenido en 2015 a 4 unidades astronómicas en 2014 y que en 2013 estaba mucho más cerca, a 0,8 unidades astronómicas, sigue descendiendo la distancia y que el mínimo se produjo a finales de 2013, justo lo que le llevó a su fatal destino. Los asteroides son cuerpos rocosos, carbonáceos o metálicos de tamaño superior al de los meteoroides, pero inferior al de los planetas enanos. Digamos que son porciones de materia que no se incorporaron a ninguno de los planetas del sistema solar. El asteroide 2012 DA14, que vemos aquí, fue descubierto en España en febrero de 2012 y un año después protagonizó el mayor acercamiento de un asteroide a la Tierra conocido hasta el momento. Pasó a tan solo 28.000 kilómetros de la superficie celeste. Ahí estamos viendo cómo, según nos acercamos a la fecha de febrero de 2013, la distancia va disminuyendo muchísimo. Ya estamos a 0,02 unidades astronómicas, distancias comparativamente ridículas. El 15 de febrero, como digo, pasó a tan solo 28.000 kilómetros de la superficie terrestre, una 1/15 parte de la distancia a la Luna, más cerca que el Meteosat. En el límite inferior de tamaños, cometas y asteroides son parecidos, pero en los límites superiores los cometas es raro verlos con más de 50 kilómetros y sin embargo hay asteroides como este que vemos aquí, Vesta, de 500 kilómetros de tamaño. Es el segundo en masa y el tercero en tamaño del cinturón de asteroides, y vemos aquí que en 2015 estaba a 1,8 unidades astronómicas. El periodo sideral es de 3,6 años y nosotros vamos a calcular el periodo sinódico yendo hacia los máximos y los mínimos de distancia. Ahí vamos pasando en mayo del 2016 un máximo, en enero de 2017 un mínimo, en septiembre de 2017 un máximo, otra vez 3,3 unidades astronómicas, después desciende a un mínimo de distancia en junio de 2018, 1,1 unidades astronómicas. Con estas fechas, midiendo el intervalo entre dos máximos consecutivos, vemos que está entre 16 y 18 meses. Si lo medimos entre mínimos consecutivos también nos da 17 meses, que es el auténtico periodo sinódico de Vesta. Esa es una imagen del asteroide redondeado y descubierto en 1807 por Olbers. Ahí tenemos su órbita cercana a la eclíptica. Podemos hacer una medida del ángulo que es inferior a 5 grados, relativamente cerca de la eclíptica, como todo cuerpo normal del sistema solar, planetas y cinturón de asteroides. El siguiente escalón en la escala de tamaños serían los planetas enanos, que se diferencian de los planetas a secas en que no han limpiado su órbita, es decir, no son gravitatoriamente dominantes en su órbita. La comparten con objetos de tamaño similar, que no son satélites suyos. Aquí tenemos Ceres, descubierto en 1801 por Piazzi,
y que pasó de ser el más grande de los asteroides al más pequeño de los planetas enanos. Es el cuerpo más grande del cinturón de asteroides, ahí lo vemos con un tamaño de 800-900 kilómetros, y aquí lo vemos lo hemos visto en 2015 en un máximo de distancia, bueno, cercano al máximo, 3,2 unidades astronómicas. Aquí en febrero de 2016 sí que es un máximo, 3,9, y vamos a calcular el periodo sinódico. Vemos como aparentemente se hace más grande porque se acerca a 1,9 unidades astronómicas. Si vamos hasta mayo de 2017 vemos como aparentemente se hace más pequeño por el alejamiento hasta 3,7, y volvemos a repetir el ciclo de máximo acercamiento en enero de 2018 y de máximo alejamiento en octubre de ese mismo año. Midiendo el periodo, una vez más, entre máximos o mínimos consecutivos, volvemos a obtener el periodo sinódico, que en este caso es de 16 meses. Capítulo aparte merecen las lunas de los planetas del sistema solar. Los planetas rocosos en principio no deberían tener. Mercurio y Venus, por ejemplo, obedecen la regla. La Tierra es una excepción porque sufrió un impacto del que se formó la Luna. Y aquí vemos que Marte es otra excepción porque en realidad Phobos y Deimos son asteroides capturados. Si viéramos una foto, en el texto podrás verlas, verías que no son esféricos, sino que tienen una forma de patata. Y aquí tenemos los datos tanto de Deimos como de Phobos. El miedo y el terror. Los gigantes gaseosos, sin embargo, tienen todos anillos y muchas lunas. Vamos a ir cogiendo un ejemplo en cada planeta e iremos en orden descendente de tamaño lunar. Ganímedes, luna de Júpiter, tiene 5.262 kilómetros de diámetro, a comparar con los 12.000 y pico de la Tierra, los 4.900 de Mercurio, es decir, es más grande que un planeta como Mercurio, o los 3.500 de la Luna. Sin embargo, es 25 veces más pequeña que su jefe, que Júpiter, es decir, comparativamente pequeña con respecto a su dominador gravitatorio. Ahí teníamos su imagen. Es un caso muy diferente al de nuestra Luna, que es tan solo una cuarta parte, es decir, es del tamaño de la Tierra, es bastante grande. Nos vamos a Titán, como ejemplo de lunas, en este caso de Saturno. Ahí vemos las otras, las más importantes, pues ahí tenemos a Jápeto, a Rea, Encélado, Dione, etc. Y acercándonos a Titán veremos que tiene un diámetro de unos 5.000 kilómetros, la segunda mayor luna del sistema solar. Nos trasladamos al siguiente planeta, a Urano, donde encontraremos una luna como Tritón. Ahí la vemos junto a sus compañeras, y Tritón tiene 2.706 kilómetros de diámetro. Por último vamos a Neptuno, allí está Titania, de 1.580 kilómetros de diámetro, acompañada pues por Miranda, Oberón, Umbriel, Ariel, todos a una distancia, bueno, del orden inferior desde luego a los 30 unidades astronómicas, en el límite en el que comienzan lo que llamaríamos objetos transneptunianos que pasamos a visitar ahora. Muchos de ellos son planetas enanos, como el propio Plutón y su compañera Caronte. El hecho de que su compañera sea de un tamaño relativamente similar nos dice que Plutón no llegó a ser planeta por no limpiar su órbita. Ahí tenemos a Nix, a Hydra, pero sobre todo Caronte, que es de un tamaño importante. Imagen de Plutón e imagen de Caronte.
con sus datos, en la esquina superior izquierda. Ahí lo tenemos, mundos muy fríos. No olvidemos que ya estamos generalmente fuera de la órbita de Neptuno, aunque Plutón se llega a meter dentro de ella temporalmente. Estamos en los barrios exteriores del sistema solar, a 52 unidades astronómicas, 52 veces la distancia Tierra-Sol, encontraríamos, por ejemplo, a Makemake. Todos estos últimos ya descubiertos recientemente. Vemos la eclíptica. Estos objetos ya están más separados de la eclíptica, no tienen por qué compartir el mismo movimiento o plano de traslación que el resto de objetos, porque han podido sufrir muchos más avatares. Y para terminar, vamos a ver dos ejemplos más de objetos transneptunianos, como Sedna, que estaría ya a 85 unidades astronómicas, y a Eris, con el que nos iríamos a 100 unidades astronómicas. 100 por 8, 800 minutos, ya son bastantes horas. De astronautas para los que el Sol sale cada hora y media y que realizan trabajos científicos interesantísimos en unas condiciones rocambolescas. Ahí vemos la estación espacial en un paso hacia las 7 de la mañana, 7 y 3 minutos, y típicamente esto es lo que veríamos: atravesar varias constelaciones, Casiopea, Cefeo en este caso, el Dragón. Cuando la Tierra atraviesa zonas donde han quedado pequeños fragmentos de roca o hielo, estos meteoroides, por fricción con nuestra atmósfera, se queman produciendo estelas luminosas llamadas meteoros y conocidas popularmente como estrellas fugaces. En determinadas fechas, aquí estamos en agosto, en el 11 o 12 del mes, cerca de la constelación de Perseo, atravesamos auténticas nubes de polvo interplanetario, generalmente la lluvia de meteoros de las Leónidas, llamadas así porque el radiante parece estar en Leo. Aquí la tasa de meteoros es superior y, como vemos, la mayoría de los meteoros se extinguen antes de llegar al suelo, si no se convertirían en meteoritos. Vemos que en esta fecha la Luna estaba llena. Luego, si cambiamos a otro año, por ejemplo al anterior, a 2015, seguramente se verían mejor. La mayoría de los meteoros son granos de arena y solo los más brillantes tienen dejado por cometas, dándose el fenómeno de la lluvia de estrellas. Aquí el radiante, la dirección de la que parecen provenir, es la de Perseo, pero podemos observar en cualquier otra dirección y todavía verlas. Observar una lluvia de estrellas es uno de los espectáculos más impresionantes y baratos que te da la vida. No hace falta ningún instrumento. En noviembre, hacia el 16 o 17, se puede disfrutar de tamaños entre el de una pelota de ping-pong y una de balonmano. Además del tremendo trasiego de aviación civil, sobre nuestras cabezas existe un número importante de satélites artificiales. Divisar, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, la ISS, es, por su creciente tamaño, cada vez más fácil. Impresiona pensar que a 400 kilómetros de altura vive un grupo itinerante